Pues estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Como se imaginan, el foco puesto en la propuesta de alto el fuego del presidente ruso de Vladimir Putin. La primera propuesta, ya les aviso, Estados Unidos dice que no está en disposición. La OTAN, como estaban escuchando ahora mismo, el propio Jens Stoltenberg dice que es una propuesta de agresión y Ucrania dice que es absurda, básicamente. Así que, bueno, parece complicado, cuanto menos, llegar a un acuerdo y no parece, además, que esta conferencia de paz en Suiza vaya a ser la solución. Vamos a analizarlo ya de la mano de los mejores expertos, como siempre. Y contamos con José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Muy buenas, José María. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Y tenemos también con nosotros a Jesús López Almejo, investigador de CONACYT México. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. Muy buen día. Hola Sergio, gusto de estar con ustedes nuevamente. Un placer teneros por aquí en un día movidito, en un día en el que la agenda sin duda la marca el presidente ruso, Vladimir Putin, la marca también ya de cara a la conferencia de paz en Suiza, se ha adelantado, les ha metido un gol por toda la escuadra, se puede decir así. Jesús, por esto te quiero preguntar las primeras reacciones, enseguida andamos en esta propuesta, un poco en lo que está pidiendo Rusia, pero si te parece empezamos mirando a la OTAN, a lo que ha dicho Stoltenberg, dice que es una propuesta de ocupación, de agresión. Claro, puede decir Rusia que es precisamente lo que ha hecho la OTAN, ¿no? Que es precisamente lo que ha llevado a este conflicto. Sí, pues mira, me parece que estamos en lo que decía Habermas en términos de la acción comunicativa, de la teoría de la acción comunicativa. Me parece que estamos cayendo en la acción retórica, en donde los jugadores gritan tan fuerte para exponer sus posiciones sin dejarse convencer por la contraparte que no se escuchan. Es decir, ambas partes, y cuando digo ambas no solamente me refiero a Ucrania y a Rusia, sino me refiero al occidente colectivo, a la OTAN, a Estados Unidos, a los países europeos y luego a Ucrania, que gritan tan fuerte por un lado y que están dando pasos justamente a llegar al punto de no retorno, por ejemplo, con este congelamiento de activos rusos y su respectivo robo, su respectivo saqueo, para luego sádicamente entregárselos a Ucrania para que luego de ahí Ucrania siga atacando a Rusia. Esto por un lado. Y además Volodymyr Zelensky, en esta intentona de estos supuestos diálogos de paz que tendrán lugar en Suiza entre el 15 y el 16 de junio, es decir, ya mismo, este mismo fin de semana, pues nada más generado, nada más nos auspicia que Zelensky siga fortalecido diciendo, digo fortalecido no popularmente porque está perdiendo popularidad en Ucrania, pero sí en cuanto a los vínculos con Macron, con Olaf Scholz, que por cierto, lo irónico de este mundo democrático, que los líderes del G7, por ejemplo, tienes a un Joe Biden que ha cometido unas pifias impresionantes, se pierde, se desconecta, ve sillas imaginarias, camina para un lado, los presidentes y del G7 lo tienen, y primeros ministros lo tienen que andar agarrando para que no se distraiga, que no se despiste. En Estados Unidos lo han declarado mentalmente incompetente para algunas cosas. Entonces, tienes a un Trudeau, primer ministro de Canadá, que tiene los niveles de aprobación más bajos de los últimos 50 años, un Olaf Scholz, un Macron, que acaban de perder las elecciones europeas. Tienes por otro lado a un Kishida, que también es algo impopular en Japón, y bueno, pareciera que dos funcionarios que no son electos directamente por la gente, como Charles Michel y Ursula von der Leyen, y luego tienes a la única pero que no le da como para trascender en Europa, que es Giorgia Meloni, que le fue ahí a tercias en las elecciones europeas y que de alguna manera eso le da un aire de frescura. Pero ¿a qué voy con esto? Que a pesar de su impopularidad en general, están aventando prácticamente al abismo, a llegar al punto de no retorno, para que en caso de que en Estados Unidos haya un cambio en la elección de noviembre, no se pueda tan fácil zafar de esto. Ahora voy a abonar más en la segunda intervención, pero luego tienes a Rusia del otro lado, que efectivamente, si por un lado dice Zelensky, el requisito es que se vaya a Rusia, el requisito es que vamos a recuperar Crimea y las 4 provincias, y luego escuchamos a Putin decir que mañana mismo se irían, mañana mismo empezarían negociaciones para un alto el fuego total, siempre y cuando Ucrania acepte la retirada completa de sus tropas en Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Gerson, más Crimea, es decir, para que Sebastopol quede tranquila. Estamos viendo pues el encuentro de posiciones potencialmente encontradas
que prácticamente no tiene salida. Por eso hablaba yo de la acción retórica. Los contendientes gritan tan fuerte que ninguno se escucha al otro, pero no tienen la mínima opción de dejarse convencer por el otro. Y esto, pues, lo único que va a llevar es a una escalada, primero verbal y después una escalada de fuego real, Sergio. Bueno, pues de momento parece inevitable, no parece que esta conferencia de Suiza vaya a ser tampoco una solución, más que nada porque lo están diciendo los propios fundadores, ¿no? Los que van a llevar a cabo esta conferencia. José María, por esto te quiero preguntar, la postura de la OTAN, la primera reacción de Stoltenberg a la propuesta de Putin. Dicen, bueno, pues que es agresiva y que es una propuesta de ocupación. No parece, desde luego, la mejor forma de iniciar una negociación, claro. Bueno, la negociación entiendo que se produce cuando las dos partes contendientes se sientan a negociar. En este caso se ha sentado a negociar toda la Unión Europea, todos los países de la OTAN, Ucrania, que es una de las partes contendientes, muchos otros países que han enviado delegaciones a Suiza, pero Rusia no se ha sentado a negociar. No está presente en Suiza, luego no sé con quién van a negociar. Van a negociar entre uno de los contendientes y el resto de los que se han personado, ¿no?, a esas negociaciones. Por lo tanto, yo creo que no estamos ante una negociación, estamos ante un congreso o estamos ante una conferencia para ver qué posibles fines o qué posibles vías de solución al conflicto armado se pueden producir, ¿no? Por otro lado, también es significativa la ausencia de China. China también piensa pues, que esto no es una negociación y por lo tanto pues, ha decidido revocar las acreditaciones de los enviados o de los oficiales que iba a enviar, pero que finalmente ha decidido no enviar. La posición de Rusia es la misma que la de hace 6 meses y la misma que hace un año. La posición de Stoltenberg es también la misma que hace 6 meses y que hace un año. Esto quiere decir que ninguna de las partes está realmente preparada para negociar, porque ninguna de las partes quiere ceder su posición y que por lo tanto pues, parece que queda todavía mucho camino por delante para poder llegar incluso a un principio de acuerdo. Recordemos que Rusia hizo un cambio en su constitución para incluir a las 4 regiones, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, como parte de la Federación Rusa, y que Crimea ya en el 2014, cuando se hizo el referéndum, pues también quedó integrada en la Federación Rusa. Por lo tanto, son para Putin y para el gobierno ruso territorio ruso como puede ser San Petersburgo o como puede ser Moscú. También es verdad que en las últimas semanas, desde el punto de vista de lo que es el escenario bélico, Rusia ha mostrado más fuerza que Ucrania, ha abierto un nuevo frente en el norte, ha habido avances, esto ha hecho que los ucranianos hayan tenido que diverger parte de sus contingentes y de sus fuerzas a este frente norte, lo que supone también, pues de forma acelerada, pues el desgaste de munición, de recursos y sobre todo de hombres y mujeres que están apuntalando ese frente en lugar de estar en otras zonas combatiendo, ¿no? Por lo tanto, Rusia yo creo que llega a esta cumbre de Suiza en un estado pues de cierto optimismo y luego también pues ha sabido abrir esas rutas transiberianas donde sus mercancías, sus productos, sus materias primas van hacia Asia-Pacífico, donde tiene clientes y socios comerciales formidables como China o como la India, y por otro lado pues sigue bombeando y suministrando a través de las rutas transárticas, sigue exportando cientos y miles de millones de euros en gas natural licuado que se embarcan en grandes metaneros y que van a Japón, a China, a Australia y a otros lugares del mundo que los adquieren. Por lo tanto, bueno, Rusia llega con cierto optimismo. Por otro lado, Zelensky llega a estas negociaciones de Suiza con un gran apoyo internacional, pero sin embargo, en lo que es el escenario bélico ha mostrado pues, que tiene carencias importantes, ha tenido problemas en las levas y en los reclutamientos, ha tenido problemas porque no han llegado suministros a tiempo por parones legislativos, sobre todo
en Estados Unidos y ahora pues en el G7 pues está en la siguiente ronda de financiación, que son esos 46.000 millones de dólares que quiere dar el G7, avalados con activos rusos y de empresas rusas que han sido confiscados, bloqueados por la Unión Europea, por Estados Unidos y por Reino Unido. Por lo tanto, bueno, pues el panorama de Zelensky es mucho más gris. Recordemos, hubo elecciones en Rusia hace unos meses. Todavía no ha habido elecciones en Ucrania, ni se espera que las vaya a haber. Por lo tanto, el liderazgo de Zelensky también cada vez más está más cuestionado. Y por otro lado, no olvidemos que el 5 de noviembre podemos tener o bien un segundo mandato de la administración Biden o un segundo mandato de la administración Trump. Y aquí podrían cambiar las cosas. Entonces ahora hay una carrera también en política interna en Estados Unidos para conseguir un consenso bipartidista lo suficientemente amplio en el Congreso y en el Senado para que, pese a que hubiera un cambio en la administración, pudiera tener fuerza propia aquellas medidas que se adopten o la posición con respecto a Ucrania y posibles líneas de financiación con respecto a Ucrania, aunque no tengan ese apoyo por parte del presidente de Estados Unidos. Que, por supuesto, el presidente de Estados Unidos puede influir, puede retrasar, puede cuestionar todo este tipo de decisiones y de procesos, pero si hay una amplia mayoría en ambas cámaras en Capitol Hill, podría tener fuerza propia este tipo de policies, este tipo de políticas a favor de Ucrania, pese a que hubiera una administración contraria a ellas, ¿no? Por lo tanto, Zelensky es consciente de toda esta situación. También algún nubarrón se le acerca en Europa. Hemos visto en las recientes elecciones cómo ha habido un giro importante en la Cámara Europea, donde partidos que tradicionalmente pues, han sido más reacios al apoyo de Ucrania o al conflicto, o al apoyo militar, técnico y financiero a Ucrania, pues bueno, pues ahora pues tienen muchos más asientos en el Parlamento Europeo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es un mundo distinto al de hace 6 meses. La conferencia de Suiza no es más que bueno, un congreso internacional, por así decirlo. No se puede hablar de una negociación, pero puede ser un paso para posteriormente en la conferencia que está prevista tenga lugar en otoño en Saudi y que sea la continuación de esta, sí que puedan ya sentarse las dos partes contendientes e intentar llegar a un posible principio de acuerdo o por lo menos a un alto al fuego o un armisticio en la línea del frente. Bueno, pues así están las cosas. Esta ha sido la propuesta por parte de Putin. También de cara a esta conferencia de paz en Suiza, hombre, es importante que Rusia esté invitada, ¿no? Sobre todo si quieres empezar unas negociaciones, que la otra parte pueda asistir a esta conferencia es un punto pues, bastante a tener en cuenta. Ya tenemos con nosotros, como ven, Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Un placer. Bueno, una pregunta fundamental. Estoy un poco, no acatarrado, pero sí con alergia. O sea, que si de repente empieza a hablar como una trompetilla, pues corto. Estamos todos así, desgraciadamente, Antonio. Pues como te imaginarás, ¿no? Hoy el tema principal es esta propuesta de alto el fuego del presidente ruso. Estamos empezando a poner el foco en la otra, en la respuesta de Stoltenberg. Dice que es una propuesta agresiva, una propuesta de más ocupación. Enseguida entramos en la propuesta, también en todo lo que ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin, pero la primera respuesta de la OTAN, de Estados Unidos, de Ucrania, ha sido negativa. Pues como era de esperar también por otro lado, porque efectivamente en esa propuesta Ucrania no sale bien parada. Pero tengo que añadir a renglón seguido que es una propuesta muy realista. Es decir, es reflejo de cómo está la situación en el campo de batalla. Obviamente Putin, estando las cosas como están en el campo de batalla, no va a decir, bueno, venga, me he equivocado, me vuelvo a mi casa y ya está, aquí paz y después gloria. Y bueno, y si queréis además os pago lo desperfecto, ¿no? Es decir, una cosa es el plan de paz de Zelensky, que es un plan de máximos que todo el mundo ya conoce, que es pues la retirada total de las tropas rusas, sentar a Vladimir Putin ante el Tribunal Penal Internacional y luego pues que Rusia pague la reconstrucción y
las reparaciones de guerra, ¿no? Es decir, las compensaciones a las familias, etcétera. Bueno, es que eso a día de hoy es ilusorio. Bueno, pues si la OTAN sigue insistiendo, sigue empujando a Zelensky a apoyar la guerra, pues habrá que verlo. Hace poco, durante esta semana, se ha publicado una encuesta entre ciudadanos ucranianos en la que se dice que todavía sí que apoyan el esfuerzo de guerra y tal. Bueno, pues si es una encuesta del tipo de algún país que tengo yo en mente y que se equivoca, por ejemplo, en los sondeos electorales, lo vamos a dejar así en el aire todo, ¿verdad? Pues yo creo que es una encuesta muy manipulada y muy manipulable, de tal manera que viendo los vídeos que se ven, que están accesibles en las redes sociales, en Telegram y en otros muchos sitios, de las dificultades que tienen los reclutadores para coger ese millón de jóvenes o de personas, de varones en edad militar, entre las calles de Odessa, por ejemplo, incluso entre los conductores de ambulancia, paramédicos, etcétera. Bueno, pues si nos fiamos más de esos vídeos, veremos que la realidad social de Ucrania no es que se esté apoyando el esfuerzo de guerra, sino que ya están pidiendo tiempo muerto cada 2 por 3, están pidiendo que, pues esto, ¿no? Que se paren las hostilidades. La propuesta de Vladimir Putin no es que sea nueva en sí, porque es lo que ha venido diciendo en voz alta desde prácticamente el inicio del conflicto, salvo que efectivamente después de incorporar estas regiones a la Federación de Rusia en octubre del 22, pues efectivamente a partir de ese momento ya sí que sí, ya son irrenunciables para Putin. Y ojo, porque ese es un punto de no retorno, efectivamente, es un punto en el cual él ya no se va a echar para atrás, en el cual Vladimir Putin va a decir, bueno, aparte de lo que hemos conquistado militarmente, lo que queremos es tener una cierta zona de seguridad, entonces no solo ocupar las partes que ya hemos ocupado, sino avanzar un poquito más para garantizarnos pues cierta estabilidad, para garantizar que la vida en estas regiones pues va a ser una vida estable. Yo insisto mucho en esta idea y Vladimir Putin también lo ha señalado, en que, bueno, esto es a día de hoy. Esta es la oferta a día de hoy. Pero esta oferta no va a estar sobre la mesa indefinidamente. Es decir, según vayamos avanzando en el terreno de batalla, pues lo siento, pero esta oferta pues pasará a la historia, ¿no? Pues como decía el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, acerca de las propuestas que se hicieron en Estambul y que fueron firmadas efectivamente en abril de 2022 por la contraparte ucraniana, etcétera. Bueno, es que el mundo de mañana, y esto es la idea que yo subrayaba, digo, el mundo de mañana será muy distinto al mundo de hace 2 años, por ejemplo. Es decir, de tal manera que a día de hoy es muy difícil pedir confianza, y la confianza es precisamente la base de las relaciones internacionales. Si Vladimir Putin no se puede fiar de las garantías que le puedan dar, y esto ha sido muy astuto Vladimir Putin a ponerlo encima de la mesa, no solo Ucrania, sino sus socios occidentales, y esto es muy preocupante también, que meta a los dos en el mismo saco, sobre todo porque nos toca a nosotros de cerca esta cuestión, que meta en el mismo saco al enemigo con el que se está pegando tiros y a los occidentales, que son quienes toman las decisiones, insisto, no es nada alentador, no es nada bueno, ¿vale? Entonces, lo que decía, dice, Vladimir Putin se puede fiar de Ucrania o de sus socios occidentales. Por contra, los socios occidentales y Ucrania, Volodymyr Zelensky, se pueden fiar de Putin. A día de hoy la confianza está rota y será muy difícil llegar a un acuerdo, pero no tanto por el contenido del acuerdo en sí, no tanto por ver qué regiones entrarían dentro del acuerdo, qué condiciones entrarían dentro del acuerdo, sino por las condiciones, por las garantías de que ese acuerdo se fuera a cumplir. Es decir, podemos alcanzar un acuerdo magnífico, extraordinario, aceptable para las dos partes, se firma solemnemente y el día siguiente, ¿quién garantiza que ese acuerdo se va a cumplir? De tal manera que se va instalando cada vez más la mentalidad,
y yo percibo que Vladimir Putin quiere rechazar, quiere expulsar esta mentalidad, pero se va instalando cada vez más entre las personas que están pendientes de esto cada día, de cómo evoluciona la guerra, se va instalando cada vez más la mentalidad de que solo va a haber una forma de solucionarlo, que es pues al final cumplir el objetivo que decía Vladimir Putin desde el principio de la ofensiva, que es desmilitarizar, desnazificar. Es decir, acabar al 100%, si no al 100%, dejar bien mutilado el ejército ucraniano, que no pueda servir absolutamente para nada, y ya está. Y ojo, porque viendo las cifras y viendo la evolución de los acontecimientos sobre el terreno, pues parece que se está cerca de cumplir ese objetivo, porque el hecho de que se necesite reclutar a tal cantidad de gente, eso es significativo. Y segundo, que la gente que se recluta al final, que al final entra a formar parte de esas filas que van al frente de batalla, pues apenas tienen instrucción militar. Por lo tanto, ya casi se ha conseguido el objetivo de desmilitarizar Ucrania. Recordemos que ese es uno de los objetivos que aparece en la paz de Versalles, de reducir a más de la mitad el ejército alemán, y que fue un objetivo que no se pudo materializar realmente, y bueno, pues aquí sí que parece que se puede conseguir. Bueno, pues parece que Putin está cerca de su objetivo. Parece también, como decíamos antes, pues que está poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? También ha dado un golpe, se ha adelantado a esta conferencia de paz en Suiza. Pues precisamente vamos a escuchar las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin. Son las condiciones que pone a Ucrania, a la OTAN, a Occidente, a Estados Unidos. Hay básicamente dos. La primera de ellas es que Ucrania renuncie para siempre a la OTAN, precisamente una de las cosas que han llevado a este conflicto, y también, bueno, pues básicamente pide que Rusia se va a quedar con los territorios que ya ha conquistado en su ofensiva. Vamos a escuchar ya al presidente ruso, a Vladimir Putin, mandando este ultimátum a Occidente. Do this immediately. They existed under Ukraine. As soon as Kyiv says that it's ready and starts the withdrawal of its troops, and once they say that they're no longer willing to join NATO, just the same moment, immediately, we will stop the fire and launch talks. We will do this immediately. Let me repeat this. At the same time, bueno, pues esto es lo que pide el propio Putin, la retirada de las tropas ucranianas en el este, en el oeste, quedarse con los territorios ya conquistados y que Ucrania renuncie para siempre a la OTAN. Jesús, por esto te quiero preguntar, no sé si te ha pillado por sorpresa esta propuesta de Putin. Es la primera vez, ¿no?, que propone un alto el fuego, aunque más o menos ya había dejado entrever que estas iban a ser las condiciones de Rusia. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis dos compañeros. La verdad es que cada vez el escenario es más claro. Pero yo quiero complementar algo que anuncié en la primera intervención que tuve, y es que recordemos que este 13 de junio pasado acaban de firmar Japón y Estados Unidos también los acuerdos de seguridad y de cooperación bilateral al estilo España, al estilo Francia, Reino Unido, Alemania y otros tantos países, que prácticamente es de facto, aunque no de jure, una inclusión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Efectivamente, Rusia ha sido muy contundente en que una gran línea roja que no piensa permitir que se transgreda es el asunto del ingreso oficial formal de Ucrania a la OTAN. Hasta ahí, digamos, más o menos lo habíamos entendido en 2021. Pero, pues digamos, una manera de incorporar a Ucrania, o por lo menos de brindarle las seguridades que le daría el paraguas OTAN, pues es ir a hacerlo bilateralmente. Es decir, si va firmando acuerdos bilaterales con cada uno de los países, y estos acuerdos son pactos, alianzas militares de no agresión, es decir, que si un tercero agrede a uno de los dos, es decir, a Ucrania y a Estados Unidos, a Ucrania y a Francia, a Ucrania y a Alemania, a Ucrania y Reino Unido, a Ucrania y España, estos se comprometen a pelear contra ese agresor. Y entonces decíamos que están forzando las condiciones para que si el día de mañana
en noviembre, que está a la vuelta de la esquina, llega Donald Trump a la presidencia y ha prometido, pues, digamos, sacar a Estados Unidos un tanto de la responsabilidad de seguir financiando a Ucrania y dejar ese tiro para Europa, y en Europa le están comprando el proyecto, lo que están haciendo entonces es generar tantas condiciones como sea posible para que ni siquiera Trump pueda descarrilar, o si Trump quisiera relajar, desacelerar la participación de Estados Unidos, que Rusia no pueda zafarse. Y me explico. Esos acuerdos, cuando uno los lee, señalan que ahora, como ya hay conflicto, no van a parar y ya no se pueden meter. Entonces, una de dos, o a Rusia le conviene prolongar estos acuerdos hasta donde tenga que llegar, o Antonio lo decía muy bien, ¿no? La desarticulación del ejército de Ucrania, que cada vez se ve más débil, pero también hacer hincapié en que en Ucrania se ha destruido, y creo que desde la Segunda Guerra Mundial no ocurría, una gran cantidad, un gran porcentaje de su infraestructura energética. Entonces, ¿qué Ucrania va a quedar para mañana? Pues una sin soberanía, una sin infraestructura energética, una endeudada en default técnico, y una a donde los fondos de inversión puedan llegar con una mano en la cintura y repartirse las mejores tierras, repartirse las zonas estratégicas para hacer sus negocios más prósperos. Es decir, una Ucrania sin total soberanía. Pero esto a Rusia le prende un foquito rojo, porque prácticamente Putin sabe que una vez que se acabe, una vez que haya retirada, una vez que haya alto el fuego, armisticio o acuerdo de paz, va a ser muy difícil volver a hacer lo que hizo en Ucrania en 2022, a menos que quiera entrar a una guerra directa con los países que uno por uno han ido incorporando de facto a Ucrania en la OTAN, porque pues prácticamente las garantías son muy parecidas a una membresía en la OTAN. Ahora, yo quisiera saber, ¿no?, si de pronto España estaría dispuesta a mandar gente en 3, 4, 5 años a pegarse una guerra contra Rusia para rescatar a Ucrania, o si lo hace en el marco o en el entendido de que Francia, de que Alemania o Reino Unido también lo harían. Entonces, le están poniendo, decimos en México, la vara muy alta al asunto, de tal suerte que una de dos, o termina con el total exterminio del ejército ucraniano y consolida el dominio ruso en las 4 provincias, más lo que ya sabíamos de poner un paraguas protector en Crimea, o prácticamente Rusia está claro en que con estos acuerdos, que también son un punto de no retorno, ya no habrá un siguiente 2022, porque esto que están haciendo e incorporar a Ucrania a la OTAN es prácticamente lo mismo. Así que por las dos partes, digamos, están escalando y están aproximándose a ese punto que ya estamos observando, Sergio. Esto que acaba de poner Jesús sobre la mesa, ¿no? Más allá de que Ucrania entre o no en la OTAN, que bueno, insiste mucho en esto, también hay que va a entrar en la Unión Europea, de momento pues, parece una opción bastante lejana, pero sí que es cierto estos acuerdos de seguridad que está firmando pues, con Estados Unidos, con Reino Unido, con Alemania, también en este caso con España, que de facto pues, viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Es algo así como un pacto de defensa. José María, claro, la pregunta ahora es cómo se puede salir de esto y sobre todo cómo se puede empezar una negociación cuando hay posturas tan alejadas, ¿no? Porque esta propuesta de Putin también es una propuesta de máximos. Sí, pero bueno, es normal, ¿no? En una negociación cada uno tiene que dar su postura inicial, y cualquiera que haya estado en una negociación pues sabe que inicialmente tiene que adoptar la mejor postura para su posición, porque luego se va rebajando en función de que la negociación vaya avanzando, ¿no? Una negociación donde las dos partes salgan contentas, o una salga muy contenta y otra no salga contenta, no es una negociación. Una buena negociación es donde las dos partes salen descontentas, ¿no? Y eso ahora mismo no parece que haya un lugar común donde pueda empezar esa negociación. También Rusia sabe que tiene un buen momento y que en el campo de batalla puede seguir exprimiendo la debilidad ucraniana y la supremacía rusa, ¿no? Que estamos viendo ahora mismo. La Unión Europea ha decidido, al igual que la OTAN, ¿no? Combatir esta guerra por medio de un proxy, y el proxy ahora mismo pues está en una situación complicada.
Y entonces ahora es cuando, más allá de la financiación, pues algunos líderes europeos se están haciendo preguntas que son mucho más profundas, ¿no? Como que estamos dispuestos a enviar gente, estamos dispuestos a enviar instructores, estamos dispuestos a que nuestras armas se utilicen también en territorio ruso como autodefensa de Ucrania contra los ataques rusos y un largo etcétera, ¿no? Por otro lado, también en esta situación de escalada a la que vamos, un conflicto futuro con Rusia llevaría no solamente a un escenario europeo, sino por la grandeza y las emisiones de Rusia, que no olvidemos que tiene 11 usos horarios, también Japón y Corea del Norte son dos teatros de operaciones que están muy cerca de Rusia. De hecho, Corea del Sur linda con Corea del Norte y Corea del Norte a su vez tiene frontera con Rusia y frontera con Rusia. Vladivostok está enfrente del norte de Japón, las Islas Aleutianas. Corea del Sur y Corea del Norte tienen esa frontera, ¿no? de aquel alto el fuego en el paralelo de los años 50, ¿no? Podría ser otro escenario realista, ¿no? Con un Kim Jong-un también muy cercano a las posiciones del Kremlin, ¿no? Entonces, bueno, Rusia tiene también una frontera ártica con Alaska, ¿no? Con el estrecho de Bering. Y luego, en Centroasia, pues Rusia también tiene fronteras con muchos países que están completamente alineados y que forman una unión económica y son dependientes en lo energético, en cuestiones de seguridad y en cuestiones económicas con respecto de Rusia. Luego, un conflicto abierto con Rusia sería una muy mala noticia, no solamente para los europeos, no solamente para los estados bálticos que llevan anunciando, llevan advirtiendo de esa posibilidad, sino también tendríamos que trasladarlo a muchos otros escenarios en otras partes del globo. De ahí esa importancia estratégica de Japón y de Corea del Sur. En Corea del Sur hay entre 25 y 40.000 soldados norteamericanos de forma permanente y en Japón hay casi 250.000 funcionarios norteamericanos, la mayor parte de ellos militares, ¿no? Con una base naval. No olvidemos que tiene el único portaaviones nuclear de Estados Unidos con base permanente fuera del territorio norteamericano. Es decir, que desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos, Japón es tan seguro como cualquier estado de los 50 estados que componen Estados Unidos hoy por hoy. Luego, todas estas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta y cuando vemos este tipo de alianzas, este tipo de pactos bilaterales, pues tenemos que también darle un alcance mucho mayor a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones, todo ese puzzle debe ser tenido en cuenta. Y luego estamos viendo también movimientos muy característicos de la Guerra Fría, ¿no? O sea, yo creo que hay un primer escenario que es el conflicto geolocalizado de la guerra de Ucrania, que veremos si puede escalar a otros países o no. Pero luego también hay una cuestión de movimientos muy interesante en cuanto a las posiciones de Rusia en Oriente Medio, en las alianzas con países como Irán, como China, como India, lo que es el alineamiento de otros países estratégicos como puede ser Siria, donde Rusia, no olvidemos, sigue teniendo la base naval y aérea de Tarsus, y ahora recientemente hemos visto esos movimientos característicos de la Guerra Fría, donde vemos movimientos de flotas y de submarinos en nada menos que el archipiélago cubano. Es decir, todo esto se va produciendo en muchos sitios del mundo a la vez, y ambas partes van mostrando esa fuerza operativa en distintos teatros de operaciones a nivel mundial. Por lo tanto, pues bueno, cualquier cosa, y además cuando hay una concentración de tropas o una concentración
de recursos técnicos donde hay capacidad nuclear, como es ese submarino norteamericano, el USS Helena, por ejemplo, o ese submarino ruso que también podría portar material nuclear, aunque el gobierno ruso lo ha desmentido, ha dicho que no. Al igual que hemos visto con las operaciones tácticas con arsenal nuclear en el Báltico recientemente, en cualquier momento un accidente intencionado o no intencionado podría pasar y podría desencadenar unos hechos que no están en la agenda de nadie y que estoy seguro que ninguno de los dos bloques quiere, que es un enfrentamiento a escala global y un enfrentamiento directo entre Rusia y sus aliados de un lado y la OTAN y sus aliados de otro. Desde luego que nadie quiere esto, pero pues cada vez parece más cerca, ¿no? Cada vez parece más inevitable. Por eso te quiero preguntar, Antonio, por la posibilidad de que haya un choque directo y también por esta propuesta de Putin. Pues la verdad es que o esto se para ya en seco o esto va a escalar cada vez más y entonces la probabilidad de un choque, aunque sea por accidente, pues va a ser cada vez mayor. Esto yo creo que es bastante evidente, yo creo que lo puede ver cualquier persona. Ya digo, esto o nos relajamos todos y nos vamos de vacaciones todos y vamos a ver qué pasa en septiembre, o esto pues va a explotar a la mínima, ¿no? Y ya digo, puede ser por un accidente, efectivamente, ¿no? Me gustaría apuntar un par de cosas que ha dicho Jesús antes y que a mí me ha faltado también añadir, y es que cuando Putin habla de esas 4 zonas, no nombra Crimea, o a mí no me ha parecido entender que nombrase Crimea. Y esto es muy interesante, porque para Putin Crimea es que ni siquiera está puesta en tela de juicio, no está puesto sobre la mesa, no está como diciendo, bueno, vamos a negociar a ver. No, o sea, eso ya pasó a la historia. Es decir, por hechos consumados o por como tú lo quieras llamar, resulta que Crimea ya es parte integral de Rusia. Punto, pelota, se acabó. Esto no está en discusión. Quiero decir, en su mentalidad, ¿no? Para él, ese es un punto que no está en discusión y que no está dispuesto a ponerlo en discusión. Y esto es muy interesante. Luego, en relación con estos acuerdos bilaterales, efectivamente, como decía Jesús, es decir, si al final los vamos poniendo uno detrás de otro, es como si la OTAN protegiera a Ucrania. Cuidado, porque eso es hacerse trampas en el solitario y querer engañar a Putin. Y se puede querer engañar a mí o a cualquier otra persona, pero querer engañar a Putin no tiene ningún sentido, puesto que ya vemos de lo que es capaz de hacer, ¿no? Él ha demostrado, no con palabras, sino con hechos, hasta dónde está dispuesto a llegar por defender lo que él considera que es justo, ¿no? Entonces, si él considera que le han engañado, pues nada, es decir, adelante, ¿no? Y hay una cuestión, y es que si Estados Unidos se retira de ese acuerdo, porque Donald Trump viene y se retira de ese acuerdo, efectivamente, a día de hoy son 18 estados los que han firmado ese acuerdo bilateral y es de suponer que entre la cumbre de Suiza y la de Washington el 9 y el 11 de julio, pues otros muchos más países se sumarán a esos acuerdos bilaterales, etcétera. Bien, la cuestión es que es una diferencia muy sencilla y es que paraguas nuclear como tal solo lo puede ofrecer Estados Unidos a Europa. Es decir, solo Estados Unidos puede ofrecer a Ucrania la disuasión nuclear. Es decir, eso de, ojo, cuidado, Rusia, no me ataques, porque si me atacas a mí, viene mi primo el de Zumosol, el de Estados Unidos, y entonces él me va a defender con el paraguas nuclear, etcétera. Reino Unido, Francia, entre los dos a lo mejor tienen 200 cabezas nucleares, que así entre vosotros y yo, pues tampoco da para mucho con respecto a la disuasión que pueda tener Rusia, ¿no? Con respecto al número de cabezas nucleares que pueda tener Rusia. Por lo tanto, el auténtico paraguas nuclear es Estados Unidos. Y si Estados Unidos se sale de esos acuerdos bilaterales, de poco van a servir esos acuerdos porque ya estamos viendo
que yendo a una guerra convencional, es decir, no nuclear, sino con tanques, aviones, drones, etcétera, estamos viendo la superioridad militar armamentística de Rusia, no solo en cantidad, sino en calidad. No solo en número de proyectiles de 155 milímetros que son capaces de lanzar al cabo del día, sino también esas pedazos de bombas, las FAB, que empezaron con FAB 300, luego FAB 500, 1500, 3000, 9000, la 9000 kilos de bomba, de explosivos, pues, en fin, eso todavía creo que no se ha usado, la FAB 3000 creo que sí, pero son bombas, señoras bombas, es decir, ¿qué se puede hacer contra eso, no? Entonces, pues sí, se puede ofrecer guerra electrónica, se puede ofrecer vigilancia por satélite, es nada nuevo de lo que ya se está utilizando sobre el terreno. Por lo tanto, ya digo, si vamos a un enfrentamiento hipotético, es decir, primero hay que parar esta guerra, dejar un tiempo de reposo, de barbecho, y luego volver a reiniciar las hostilidades entre Rusia y Ucrania, y en ese tercer escenario de reinicio de las hostilidades, ya digo, si es guerra convencional, Rusia tiene las de ganar como las está teniendo ahora mismo. Si Estados Unidos ofrece su paraguas nuclear, a lo mejor ahí ya estamos hablando de otro escenario. Pero desde luego en ese escenario de guerra convencional, y lo está demostrando Rusia todos los días, quien tiene las de ganar es Rusia. Y otra cuestión acerca de esos tratados. Falsamente, y salvo que yo esté equivocado, y aquí hay gente más experta que yo en derecho internacional, salvo que yo esté equivocado, encima, arriba, el título del acuerdo entre ambos es agreement, o bilateral agreement, o lo que sea, pero es acuerdo, no es memorandum of understanding ni nada que se le parezca. Y aquí en España los medios de comunicación se han esforzado mucho en explicarlos que, bueno, este acuerdo no ha tenido que pasar por el Congreso y el Senado porque, claro, como no es un tratado internacional, pues no hace falta, solo es un acuerdo de entendimiento. No, señor. O sea, y nadie se ha dado cuenta de esto, de que no es un simple memorandum of understanding. En ningún sitio del acuerdo pone que sea un memorandum of understanding, ¿no? Es decir, es una violación del derecho internacional. La propia firma de estos acuerdos es una firma fraudulenta porque no es un memorandum of understanding. Lo puede llamar, si quiere, chorizo con pan, memorandum of understanding o el libro que me regaló mi tía. Lo puedes llamar como quieras. Es un tratado internacional. Es un acuerdo entre dos países soberanos, firmado por sus representantes legales. No lo firma Rita la Cantaora ni el ministro de no sé qué. En España, por ejemplo, lo ha firmado el presidente del gobierno con el presidente de Ucrania. Oye, es un acuerdo internacional, es un tratado internacional, con sus cláusulas, con su estructura, con su preámbulo, con su todo, porque es un acuerdo internacional, un tratado internacional, y por lo tanto está sujeto al derecho de los tratados. Y ya lo último que quería decir, cuidado cuando estamos entrando ya en esa pendiente resbaladiza, porque ya la damos por supuesta, de que cuando hay un ataque de un país contra otro, el primero que tiene que reaccionar es la OTAN. Pues lo siento, pero no. El primero que tiene que reaccionar es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por supuesto, el otro Estado tiene que preguntar, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿No? Pero la primera respuesta no tiene por qué ser un bofetón, ¿no? Si por lo que sea ha habido un accidente y tal, y de repente se te ha escapado un misil y me has dado, la siguiente reacción no es destruir tu capital con todos tus habitantes, sino que es preguntar a ti, ¿qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué te he hecho? ¿A qué se debe todo esto? Y luego, si hay realmente un conflicto, una contienda, bueno, pues ir a la ONU. Ese paso de ir a la ONU nos lo hemos saltado ahora, ya no existe, y esto es realmente peligroso, porque estamos entrando en un mundo en el que ya no hay árbitro, ya no está Estados Unidos de gendarme del mundo y ya no está la ONU de vigilante de qué es lo que sucede en el mundo. Luego estamos entrando en un mundo sin paraguas de seguridad colectiva para todos y ecuánime,
e imparcial para todos, sino que ya estamos entrando en un mundo que es la ley del más fuerte. Y vuelvo al razonamiento del principio. En este mundo en el que es el que vale, o lo que vale es la ley del más fuerte, tenemos que ser conscientes, y Josep Borrell lo repite de vez en cuando, nosotros no somos los más fuertes. Bueno, pues desde luego al final vamos a tener que comprobar quién es el más fuerte en este conflicto, quién es el más fuerte a nivel mundial. Esperemos no tener que llegar a eso, pero antes de terminar, Jesús, quiero sacar otro nuevo tema. Otra de las palabras que ha dicho el propio Putin, ha advertido de llegar a un punto de no retorno. Es básicamente lo que estáis comentando, ¿no?, desde el inicio de esta tertulia. Y también quiero poner sobre la mesa esta conferencia de Suiza. ¿Qué esperas de esta cita, Jesús? Sí, Donald Trump decía algo muy interesante de Zelensky. Decía, es un gran comerciante, cada que viene a Estados Unidos se regresa con 50 o 60 mil millones de dólares para Ucrania. Y bueno, ahora que se reunieron en Italia los impopulares mandatarios del G7, pues mira, hemos visto precisamente que de los activos rusos congelados le van a transferir 50 mil millones de dólares. Y la pregunta es, ¿a qué costo para Ucrania? Con un Zelensky que ya terminó su mandato legal y legítimo como presidente de Ucrania, y con un Zelensky cada vez más abandonado por las bases populares ucranianas, que se ven bastante afectadas, sobre todo en el sector de los varones, que como bien decía, me parece que Antonio, los han ido prácticamente secuestrando para reclutarlos, con todos los bemoles que ya conocemos de este sistema ucraniano, que bueno, recientemente fue un escándalo por los niveles de corrupción que se siguen manejando y la opacidad sobre cómo se administran estos recursos y dónde van a parar las armas que se le envían a Ucrania. Y en el caso de junio, de este fin de semana, lo que va a suceder en Suiza es más que buscar, también lo decía José María, más que buscar un real entendimiento con la contraparte, me parece, esa es mi lectura, es Zelensky cabildeando y gestionando, no con toda la comunidad internacional, porque también eso hay que marcarlo, o sea, no es que el mundo, no es que la comunidad internacional esté apoyando a Ucrania, están los que desde el principio quieren estar y no están los que han pintado su raya desde un principio, incluso dentro de la misma Unión, a regañadientes, Hungría, y ahora que viene Fico de regreso a decir, me intentaron asesinar porque estoy en contra de una guerra contra Rusia. Bueno, pues Hungría y Eslovaquia están con estrellitas, con asteriscos con respecto a sus posiciones, y me parece que Zelensky va a intentar con todo conseguir más recursos. Se ha dicho muy decepcionado de que no participe China y no participan, digamos, figuras estelares de otros países por fuera de pues de la esfera europea, ¿no? De los 27 países de la Unión Europea, por ahí vemos Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, los tradicionales aliados subordinados de Estados Unidos. Y bueno, me parece que el mismo Estados Unidos no iría con Biden, sino con Kamala Harris, que cada vez adquiere más protagonismo en la medida que Joe Biden va dejando ese campo por sus propios temas de la edad y de salud. Lo que me parece que Zelensky espera es garantizar no solamente estos 50 mil millones que ya están ahí, sino el garantizarle que hasta que no se cumplan ciertas condiciones de la OTAN contra Rusia, pues siga fluyendo el dinero y que los demás estén dispuestos a asumir el costo, Sergio. Bueno, pues va a ser sin duda una de las citas de este fin de semana. José María, muy rápido, antes de terminar, ¿qué esperas tú de esta cumbre? Nada. Es una palabra. Directamente, ¿no? No espero nada. Puede que de forma indirecta se pongan unas bases para que en otoño se pueda continuar con ya sentando a Rusia si cambian las circunstancias, pero hoy por hoy no espero nada. Mira, tenemos un poco más de tiempo, Antonio. Quiero saber si tú esperas algo, más allá de que Zelensky recaude dinero también, como estaba diciendo Jesús, porque parece que el foco sí que va a estar puesta en esta cumbre. De hecho, hombre, parece que Putin precisamente esta propuesta
que ha lanzado hoy es un poco pues para mandar, ¿no?, en esta cumbre. Se va a hablar sobre todo precisamente del presidente ruso. Es un mensaje que manda a la cumbre precisamente para que hablen ellos, para que acuerden una postura común frente a Rusia. Es decir, no es una cumbre de paz para acordar con Rusia, sino para acordar una postura común de ellos, de los aliados de Ucrania, contra Rusia, ¿no? Y esto sí que es interesante. Entonces yo lo que espero es que tomen mucho chocolate y que disfruten de los paisajes suizos y que contemplando esos paisajes suizos y esas montañas y esos valles, pues entiendan que eso no es lo normal de Europa, perdón, del mundo, que lo normal del mundo pues es estar en conflicto y bueno, en fin, que disfruten mucho de esos valles, del silencio de esos valles y de la tranquilidad de esos valles y entiendan que eso es una excepción de lo que está pasando a escasos miles de kilómetros, centenares de kilómetros hacia el este, porque contemplando esa paz y esa tranquilidad quizá puedan entender un poquito mejor que las bombas que están destruyendo Ucrania, bueno, pues a lo mejor a ellos no les va a llegar en ese momento, pero que si siguen adelante en la guerra, pues muy probablemente eso acabe afectándoles. Pues no se espera mucho, desde luego, de esta conferencia de paz. Está claro que el protagonista va a ser Putin, ¿no? Ya dado el golpe encima de la mesa, está claro pues que va a marcar la agenda de esta cumbre, que seguro que comentaremos, no sé si mucho, pero seguro que la comentamos la semana que viene. Muchas gracias, Antonio, José María, Jesús, un placer teneros por aquí un día más. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. Buen día, fuerte abrazo. Un placer. Nosotros vamos a seguir pendientes de la